yo quiero compartir con vosotros una palabra que tenía mis dudas a la hora de titular, a la hora de poner el título. Les ponemos un título porque para subirla al canal de YouTube y para subirla al Facebook y todo esto, un título siempre tiene un poquito más de gancho, ¿no? Y en principio le iba a titular Reloj, no marques las horas. ¿Os acordáis de la canción esta? Un bolero antiquísimo que cantaban los Panchos. Reloj, no marques las horas, porque sin ti yo me muero. Algo así era, no os acordáis de esto. Era una canción muy romántica porque alguien estaba tan enamorado de su amada que no quería que pasara el tiempo y que el reloj se detuviera. y no sabía si ponerle reloj o ponerle directamente Sol, detente. Y si ya le ponemos detente en Gabaón, ¿no? Como es la oración que hizo Josué. Todo esto porque vamos a tocar el tema de Josué capítulo 10, donde Josué hace esa oración tan tremenda, ¿no? Tan impactante, y le dice al sol, detente en Gabaón, y tu luna párate allí, en Ajalón, ¿no? Y el día se detiene, y él toma un tiempo extra para cumplir la voluntad de Dios. Al final le he puesto time out, tiempo muerto, porque me parecía que era quizás la mejor comparación posible, ¿no? Cuando en el baloncesto, sabéis que en el baloncesto tiempo muerto, ¿no? Pide el entrenador tiempo muerto cuando van perdiendo, que le están metiendo canastas por todos sitios, no las ve por donde viene, pide tiempo muerto para intentar reorganizar el equipo, ¿de acuerdo? Pide tiempo muerto, lo junta, paran el cronómetro del tiempo del partido, y entonces intenta reorganizar, reubicar a los jugadores, cambiar al que estaba fallando, poner a otro tal, y tiempo muerto. ¿Os imagináis si las leyes del baloncesto permitieran que el que pide tiempo muerto pudiera dejar a 2 o 3 ahí que metiera 4 o 5 canastas mientras los otros están en tiempo muerto? Sería fantástico, ¿verdad? Podría ganar el partido. Esto es lo que hizo Josué. Josué pidió tiempo muerto y siguió metiendo canastas mientras se paró el tiempo. Vamos a leerlo en el capítulo 10 del libro de Josué. Josué 10, del 1 al 8, vamos a leer los primeros 8 versículos. Sabéis que la semana pasada estuvimos viendo... Bueno, entendemos, para centraros un poquito el mensaje, estamos estudiando el libro de Josué, lo vamos viendo poquito a poco, sin prisa. Estamos viendo cómo Dios nos está dando palabras específicas en algunos momentos. La verdad es que me sorprendí gratamente la palabra que pudimos compartir el domingo pasado. El enemigo en casa, la titulamos, y cómo los gabaonitas tuvieron esa astucia para engañar a Josué, decirle que venían de lejos, que no representaban ningún peligro para él, y cómo Josué de nuevo se equivocó, igual que se equivocó cuando la conquista de Jai, pero al final encontró la manera y la forma de rectificar, que fue sometiendo a los gabaonitas, mandándoles que fueran los que se encargaran de llevar la leña y el agua para el pueblo de Dios y para la casa de Dios, para el altar de Dios. De alguna manera entendimos que los gabaonitas representaban precisamente el alma, la carne, la voluntad, esa inclinación, esa voluntad que tenemos hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la maldad, eso que está dentro de nosotros, ese viejo hombre, esa naturaleza carnal y pecaminosa que de alguna manera nos lleva a, como decía Pablo, a no hacer lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es agradar a Dios, pero resulta que agradar a Dios a veces me resulta tan difícil o de alguna manera hago todo lo contrario de lo que quiero hacer, ¿no? Eso. Y como los gabaonitas representan eso, y eso es nuestro mayor enemigo. El enemigo en casa, el enemigo en casa. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vemos que precisamente los gabaonitas, que son el enemigo en casa, hay otros reyes de la tierra prometida que se levantan en contra de ellos para dominarlos. Ojo, vamos a tener en cuenta una cosa, que Josué ya estaba dominando a los gabaonitas. La carne estaba sujeta y sometida a la voluntad de Dios. Y ahora vienen otros reyes de la tierra prometida, que no habían sido conquistados por Josué, pero que quieren dominar a los gabaonitas, quieren vencer a los gabaonitas también. Y este es el capítulo 10. Y vamos a intentar explicarlo porque creo que hay una enseñanza tremenda y además
además entiendo que es súper actual para el momento que estamos viviendo, para el momento que yo estoy viviendo, para el momento que estamos viviendo. Vamos a leer. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, es decir, no era cualquier cosa. Era una gran ciudad como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Es decir, que no es que se rindieron porque fueran débiles, porque fueran unos mocosos, no. Usaron de astucia y al final esto le provocó miedo al resto de reyes, algunos de los reyes que vivían cerca de Gabaón, ¿no? Especialmente a este Adonisedec, que era el rey de la ciudad de Jerusalén. Versículo 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, o Joham, como se quiera pronunciar esto, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, llamó a 4 reyes más de 4 ciudades, y les dijo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, que es donde estaba Josué con todos los israelitas, no niegues ayuda a tus siervos. Efectivamente, se habían convertido en siervos de Josué y de Israel. No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. En los gabaonitas también podemos ver la maravillosa gracia de Dios. Porque la orden, dijimos que era exterminar a todos los moradores de la tierra prometida, porque los moradores de la tierra prometida representan precisamente a los enemigos de la vida abundante de un creyente. La tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, lo que estaba haciendo Josué era entrar en la vida victoriosa, en la vida abundante, en el propósito, en lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Eso es lo que representa la conquista de la tierra prometida. Entonces, la orden era exterminar a los gabaonitas. Sin embargo, los gabaonitas quedaron con vida y ahí podemos ver también la gracia de Dios sobre ellos. Ellos, de alguna manera, alcanzaron esa gracia de Dios porque tuvieron en cuenta a Dios. Tuvieron en cuenta a Dios, al Dios de Israel, cuando le atribuyeron las victorias de Israel. Y esto está en Josué 9, del 9 al 10, no lo vamos a leer. Y además también le atribuyeron las victorias de Israel en la tierra prometida. Ellos cuando hablaron con Josué le dijeron, sabemos que Dios os ha dado la victoria, vencisteis a Eglón, a los reyes del otro lado del Jordán, sabemos que Dios abrió el Mar Rojo a vuestro favor, sabemos que Dios está con vosotros y sabemos que Dios os ha dado la victoria también en Jericó y en Ai. ¿De acuerdo? Entonces, los gabaonitas de alguna manera entendieron que Dios estaba en el asunto de que los israelitas tomaran posesión de lo que Dios había preparado para ellos, del propósito, del plan, del destino, de lo que Dios había trazado, lo que Dios había de alguna manera dibujado, si él fuera un dibujante de planos, un delineante, lo que él había diseñado para ellos. Y este brote de fe en los gabaonitas fue suficiente para que Dios los tuviera en cuenta y de alguna manera Dios los salvara. Un pequeñito acercamiento a la gracia de Dios es más que suficiente para salvar cualquier vida. Por eso tenemos que predicar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de cuánto Dios ama a la gente, de lo que Dios hizo por ellos, de lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Porque si conseguimos que una sola alma se acerque un poco a la gracia de Dios, esa alma será rescatada.
para la eternidad. Amén. Claro, cuando los vecinos se dieron cuenta de que los gabaonitas habían cambiado de bando, los gabaonitas ahora estaban formando parte del pueblo de Dios, y esto a niveles espirituales es cuando el resto de enemigos de la vida cristiana se dan cuenta de que nosotros estamos sometiendo a nuestra carne, de que estamos poniendo a nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra naturaleza pecaminosa carnal, la estamos manteniendo a raya, no les gusta, porque saben también que el enemigo en casa es el más poderoso. Y entonces, ¿qué intentan también? Pues intentan juntarse, se aliaron para luchar contra la carne. ¿Qué es lo que pretenden los enemigos de la vida cristiana al luchar contra nuestra propia carne? Intentan despertar en nosotros esos instintos que antes nos dominaban. Porque saben que si de alguna manera nos dejamos llevar por nuestra propia carne, por nuestros sentimientos, sabe que de nuevo nos hundimos. Sabe que de nuevo el enemigo en casa empieza a tomar poder y autoridad sobre nuestra vida y nos domina. Y entonces eso nos echa a perder la vida abundante de Dios. Nos echa a perder el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Está clarísimo esto, ¿eh? O sea, la táctica está clara. Es decir, vale, vamos a pelear y vamos a dominar de nuevo su carne, vamos a intentar despertarla, avivar la carne, avivar sus sentimientos para que de nuevo vuelvan a ser lo que los aleja de Dios, lo que los aleja del propósito de Dios. ¿De acuerdo? Ellos les piden ayuda al pueblo de Israel y la pregunta que yo me hacía es, bueno, vamos a ver, como Josué y los príncipes de Israel habían hecho juramento de no matarlos, ¿por qué Josué y los israelitas no aprovecharon ese momento, esa ocasión, para desentenderse de ellos y decir, bueno, de alguna manera nosotros no vamos a poner nuestra mano sobre ellos, los vamos a dejar y van a ser otros los que van a hacer el trabajo sucio? Van a ser otros los que van a limpiar de amorreos, heveos, que eran los gabaonitas, y van a limpiar parte de la tierra prometida. ¿Por qué Josué no dice, venga, pues que acaben ellos, no los vamos a defender, que terminen otros con ellos, nosotros vamos a respetar el juramento que hemos hecho, no vamos a ser quien los va a matar, pero otros los van a matar, nosotros simplemente vamos a dejar que los otros sean quienes los maten? ¿Por qué fueron en su ayuda? ¿Por qué no aprovecharon y dejaron que otros los mataran? Dijimos la semana pasada que los gabaonitas representan nuestro viejo hombre, lo he dicho antes, del que claramente se nos dice en la Escritura algo importante, y esto está en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos 22, 23 y 24, que lo voy a leer. En la Escritura se nos dice claramente que nos despojemos y que nos alejemos, que los separemos de nosotros lo máximo posible. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, cambiar vuestra manera de pensar, hacerla nueva conforme a la voluntad de Dios y según su palabra, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra carne, este viejo hombre, debe ser sometido por la vida del Espíritu en nosotros. No debemos de permitir que sea sometido por los que nos rodean y pensaban igual que nosotros pensábamos antes. ¿De acuerdo? ¿Me pilláis el hilo? ¿Me pilláis el hilo? Sino que debe de ser puesta esta carne, esta vieja naturaleza, en sujeción bajo una nueva mente y una manera de pensar según, dice la Escritura, según la santidad de la verdad y la justicia de Dios. Fijaros lo que dice Efesios 4, 22, 23 y 24, lo leo de nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No permitáis que esos enemigos de nuevo os lleven
a despertar en vosotros esos deseos engañosos que van a viciar de nuevo vuestra manera de vivir, ¿de acuerdo? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esa justicia y esa santidad de la verdad. Y no bajo, y ahora vamos al punto, no bajo la justicia de Adonisedec, rey de Jerusalén. Adonisedec significa literalmente señor de justicia. Digo, qué sorprendente. Adoni, viene de Adón, de señor, y Sedec, que viene de justicia. Digo, ¿cómo que este hombre se llama Adonisedec? Pues Adonisedec lo que intenta, que es ese señor de justicia contemporáneo que vive precisamente ahora en nuestros días, quiere ejercer derecho o dictaminar jurisprudencia, es decir, quiere sentar las normas y las leyes y quiere imponer su propio sentido de justicia sobre nuestra forma de vivir. Quiere decirnos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y ese señor, ese Adonisedec, está diciendo a lo que es bueno, lo está llamando malo. Y a lo que es malo, hoy lo está llamando bueno. Y quiere imponer esa justicia. Esa justicia que, sabéis que dice la Escritura, que cualquiera de nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esa justicia es la que quiere imponer y la quiere imponer sobre nuestra carne, porque sabe que si lo impone sobre nuestro viejo hombre y nuestro viejo hombre de nuevo se levanta, está viciado, vuelve a los vicios, tiene poder y el enemigo en casa es el más poderoso. Es interesante, pero es que ahora veremos con quién se alía Adonisedec. Fijaros, es que yo alucinaba, es que era impresionante. O sea, Adonisedec representa esa justicia sin Dios. Es alguien que dicta sus normas, que dicta las normas de conducta, que dicta las formas en las que tenemos que pensar, que dicta las corrientes de opinión que van a dirigir nuestra vida o con las que pretende que se dirija nuestra vida. Y Adonisedec es alguien que lo hace dejando fuera de la ecuación la palabra de Dios. Es decir, esa justicia de Adonisedec no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios, con lo que la voluntad de Dios dice para nuestras vidas. Se alía con Oam, el primero de los reyes, pero Oam significa desafortunado, tiene que ver con la fortuna, con la suerte. Entonces, Oam lo que hace es intentar hacer ver nuestra vida como algo que no depende de Dios, sino como algo que depende de la suerte o de la fortuna. O de la falta de suerte o de la falta de fortuna. Es decir, quiere llegar al punto de que la vida la veamos sin propósito y que digamos, yo estoy así, pues mira, porque la vida me ha tratado así, porque no he tenido un golpe de suerte, porque he tenido una racha de mala suerte. De alguna manera nos quiere sacar a Dios de la marcha de nuestra propia vida. Dejando fuera de la ecuación completamente a Dios, que veamos la vida como algo sin propósito, sin destino, y como algo que simplemente ocurre por suerte o por falta de suerte. Luego se alía también con Piream. ¿Y quién es este Piream? Pues Piream se traduce como asno salvaje. Piream es un borrico salvaje que lo único que hace es ser un animal, que vive su vida dirigida por sus instintos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana o lo que nos apetece? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, no, es que mis instintos... ¿Qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos? Nos convertimos en asnos salvajes, desbocados, ¿de acuerdo? Fijaros, se alía también con el otro rey, el cuarto rey, que es Jafía, que significa alto, brillante, y es alguien que se deja dominar. Este ya es un poco más no es tan animal, es un poquito más civilizado, pero significa alto y brillante, y lo que hace es dejarse dominar por la vanagloria de la vida. Todo aquello que produce o que apela a nuestro corazón a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. Es decir, todo aquello
el yo me lo merezco, el yo lo valgo, el a mí nadie me tose, el a mí nadie me pisa, el yo no voy a dar mi brazo a torcer, ¿os acordáis? Esto es a lo que apela también. Imaginaros entonces todas estas fuerzas juntas y unidas trabajando en nuestro viejo hombre, intentando influir y vencer nuestro viejo hombre que por el Espíritu lo hemos dominado. Si esa dominación del Espíritu la dejamos de lado, entonces ellos conquistan a nuestros gabaonitas y de nuevo el enemigo en casa se fortalece y nos vence. Y el último de los reyes es Debir, que significa lo que está detrás. La traducción correcta era el trastero de la parte de atrás, ¿no? Que su finalidad es dejarse llevar por las motivaciones internas, sean las que sean, buenas o malas, cubriéndolas además de una fachada de hipocresía. Es decir, fijaros la mafia de los reyes, capitaneada por Adonisedec, cómo intenta trabajar para vencer, para conquistar los gabaonitas que nosotros ya habíamos sometido por la vida del Espíritu. Por eso Josué no los desamparó. Por eso Josué no dijo, va, que pase lo que pase con mi carne. Por eso Josué peleó por la carne. Por eso Josué peleó por los gabaonitas. Por eso mismo Dios también se implicó, porque Dios le dijo, y esto es impresionante, que Dios le dijera, no tengas temor de ellos, en el versículo 8, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es decir, tú vas a poder ser un cristiano lleno de vida abundante, marcado por el propósito de Dios, sujetando tu carne, manteniendo a raya tu viejo hombre, y vas a derrotar esa falsa justicia, ese amor a la vanagloria, esas pasiones desordenadas, esa forma salvaje de vivir por instintos. Vas a tener bajo sujeción a tu espíritu. Ninguno de ellos va a prevalecer. Todos aquellos que te dominaron van a quedar destruidos en tu corazón. Qué bueno poder vivir así la vida cristiana, ¿verdad que sí? Y esta es la promesa que Dios le dio a Josué. Por eso Josué no los desamparó y Dios mismo se implicó claramente y se involucró personalmente. Ahora, pregunta, ¿podemos creer esa misma palabra que Dios le dio a Josué para nuestra vida? ¿Podemos creer que Dios nos dice a ti y a mí, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti? ¿Podemos creerlo? Creamos a Dios. Creamos a Dios porque Dios dice, yo te doy a ti la capacidad de que tú domines eso, de que tú lo venzas y nada va a prevalecer en contra de ti. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y fijaros lo que pasa, porque efectivamente Josué lo cree y Josué va a la lucha. Claramente Josué entiende el plan que está trazando el enemigo, este Adonisedec. Y entonces Josué se mete de lleno en la pelea, en la lucha. Josué cree a Dios y ahora es cuando vamos a ver qué es lo que pasó. Y vamos a leer del 9, versículo 9 al versículo 15, ¿de acuerdo? Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche, otras versiones dicen habiendo marchado o caminado toda la noche desde Gilgal. La distancia que Josué caminó más o menos eran sobre unos 38 kilómetros así. Y dice que además subieron porque era cuesta arriba, ¿no? Entonces ellos fueron caminando durante toda la noche, marchando con el ejército, cargando sus armas de guerra durante toda la noche para enfrentar al enemigo. Es importante que tengamos esto en cuenta porque ahora hablaremos de la necesidad de tener claro que Dios nos va a ayudar si nosotros nos lo curramos. Es decir, que Dios no lo va a hacer mientras nosotros estamos sentados tomando el sol con un refresco y Y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación, es decir, los trastornó completamente a los ejércitos delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón.
y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras, granizo, sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. ¿Cómo serían? Esas son de las que boñan los coches y rompen los cristales de los coches. Por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Aquí es donde Josué ora y dice: Sol, time out, tiempo muerto. O reloj, no marques las horas. Dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Luego la historia sigue, pero lo vamos a dejar aquí porque si no se va a hacer extensísimo. Lo dejamos aquí, pero luego la historia sigue. Pero qué impresionante que Josué se metió de lleno en la batalla, ¿Y qué pasó? Pasó que cuando se dio cuenta, se estaba haciendo de noche otra vez. Y pensó: no me da tiempo a matarlos a todos. Me falta día para acabar con todos. ¿Y sabes lo que se le ocurrió? Decirle al Señor: Señor, dame un día más largo. Dame un día más largo. Podía haber dicho Josué: bueno, vale, no se ha dado mal hoy, hemos terminado con unos cuantos, hemos caminado durante toda la noche, hemos peleado durante todo el día. O sea, yo estaría deseando que se hiciera de noche para dormir, para acostarme. yo no se me ocurriría decirle al Señor: Señor, que el día se haga más largo para seguir trabajando. No. Yo quiero que llegue la hora de irme a mi casa, de ponerme el pijama, de ducharme, de quedarme tranquilico y de sentarme en el sillón. Sin embargo, ¿por qué Josué no dio el día por bien aprovechado? ¿Por qué no se conformó con esa victoria que tenía? ¿Y por qué no dijo: bueno, mañana más, mañana será otro día, cada día traerá su propio afán? Podría haberse vuelto espiritual de repente. ¿No estaba cansado después de toda la noche caminando cuesta arriba y todo el día peleando? ¿Por qué no se conformó? ¿Por qué se negó a terminar ahí el día, a terminarlo así? Lo he dicho antes, yo personalmente hubiera dicho: ¡uf, qué bien! Por fin se ha hecho de noche, vamos a descansar un poquito, a dormir y mañana será otro día. Ellos caminaron toda la noche, manejaron sus espadas, quiero hacer énfasis en esto, idearon planes, sangraron, pelearon, arriesgaron, actuaron. Josué no necesitaba más horas de sol para sentarse al lado de la piscina disfrutando. Josué necesitaba más horas de sol para completar el trabajo. Josué no estaba de vacaciones, estaba peleando por sus promesas, estaba peleando por su futuro, estaba peleando por su familia, estaba peleando por su destino, estaba peleando por el plan de Dios. Pero si caía la noche, muchas de esas cosas se le podían escapar de sus manos. Por eso Josué quería que el día se alargara. Por eso Josué le pidió a Dios: time out, dame un tiempo muerto. Para el tiempo, que yo voy a seguir trabajando. Que no se haga de noche todavía, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Toda una larga noche marchando les proporcionó un bonito día de victoria al que amenazaba de nuevo
la oscuridad de otra noche. El problema es cuando vemos que pasa el tiempo y no lo conseguimos. Ese es el problema. El problema es que cuando vemos que pasan los días, los años, el problema es que cuando vemos que pasa el tiempo y no lo alcanzamos, nuestra mente nos lleva de nuevo a recordar todas las veces que lo hemos intentado y que hemos fallado miserablemente. Si nos preocupa tanto la idea de que nuestra vida puede pasar velozmente, sin ver a Dios mostrarse a sí mismo poderosamente a nuestro favor, entonces es el momento de hacer lo mismo que hizo Josué. De pedirle, Señor, párame el tiempo. Señor, para el tiempo. Sol, detente. Párate. Porque se me escapa la vida y no he hecho lo que yo creo que debía de hacer. Ahora, si vamos a orar para que Dios pare el sol o detenga el sol, más vale que estemos listos, dispuestos a caminar durante toda la noche. Y qué difícil es caminar durante la amarga y oscura noche del alma. Qué difícil es. Y más cuando es cuesta arriba. Cuando es un esfuerzo más. Cuando prácticamente nos fallan las fuerzas. La oración de Josué no fue una excusa para eludir responsabilidades. Él no le pidió a Dios que detuviera el sol mientras se arrodillaba en la comodidad de su tienda. Él lo hizo después de caminar toda la noche y pelear todo el día. Josué hizo todo lo que él pudo, se esforzó dirigiendo a miles de soldados en lo que debió ser una agotadora marcha nocturna y cuesta arriba además, se esforzó bajo la capa de la oscuridad para lograr emboscar al enemigo, atacarlos, y fue entonces que le pidió a Dios que hiciera lo que él no podía hacer. Es después de que nosotros lo damos todo que podemos decirle a Dios, Señor, haz lo que yo no puedo. Párame el tiempo, párame el sol, porque si esto sigue caminando como va caminando, no me da tiempo, yo no llego. Páralo, deténlo. Y Dios lo hizo. La fe capaz de parar el sol no viene separada de nuestras acciones. Tenemos que estar dispuestos ahí a entregarlo todo, a echar el resto. La oración de fe siempre va ligada a la obediencia práctica. No es sorprendente que Dios no nos conteste muchas veces nuestras oraciones, porque oramos por cosas que luego ni siquiera nosotros intentamos conseguirlas, porque no nos movemos lo suficiente, porque no nos inclinamos en la dirección de aquello que le estamos pidiendo a Dios. Y la mayoría de las veces, si no nos movemos, pues Dios tampoco lo hace. Porque yo creo, es lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? De alguna manera como que Dios prueba a ver si nosotros tenemos interés de verdad en lo que le estamos pidiendo, ¿no? A ver, tú le pides, Señor, dame no sé qué, y luego a la media hora ya se te ha olvidado y estás metido en tus cosas, en tus líos, en tu vida, en tus redes sociales, en tu TikTok, en el Instagram, en todo, en cualquier otra cosa menos en lo que le hemos pedido a Dios. La mayoría de las veces, si no nos movemos, Dios tampoco lo hace, porque simplemente esa es la manera en la que Él diseñó el funcionamiento de la fe. La fe acompañada de obras. Lo dice Santiago claramente, ¿no? Josué no tiró la toalla, Josué se negó a dejar el trabajo a medias, no quiso terminar así, tuvo la osadía y la audacia de pedirle a Dios que detuviera el sol, que parara el reloj, que le diera tiempo extra, tiempo muerto, time out, pidió un tiempo extra, un tiempo muerto, que congelara el tiempo, pero en favor de su pueblo.
Y esto es lo que conecta y lo que conectó la grandeza de Dios, el poder de Dios, con el potencial que tenía Josué para hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que conecta y lo que conectará la grandeza de Dios, el poder de Dios, con el potencial que Dios ha puesto dentro de ti y dentro de mí para hacer grandes cosas en su nombre. Todos esos deseos, todos esos sueños que Dios ha puesto dentro de ti, los ha puesto Dios porque te ha dado el potencial para alcanzarlos. A ti es que llegar al punto donde tú llegues al lugar donde ese potencial se pueda conectar con la fuente de energía, con el poder de Dios, con la grandeza de Dios, con el que lo puede desarrollar, con el que lo puede facilitar, con el que puede parar el tiempo para que nosotros lo alcancemos. Lo importante aquí, porque he leído comentarios bíblicos un montón, nadie sabe qué es lo que pasó, porque ahora no vamos a intentar dar una explicación científica de cómo Dios pudo parar el sol, o que no tenemos la explicación, no sabemos. Hay quien dice, gente muy inteligente que dice que el sol es el que está quieto, es la tierra la que se mueve. ¿Cómo le dijo, paró el sol? Sol, párate, ¿no? Pero nosotros también, cuando decimos está amaneciendo, ya ha salido el sol, decimos. El sol no sale. Y decimos, ya se ha salido el sol, se ha puesto el... No vamos a entrar en esto. Esto no es lo importante. Lo importante aquí no es saber o tratar de entender qué es lo que pasó o cómo hizo Dios el milagro. Lo importante aquí es responder a una pregunta, a la pregunta siguiente. ¿Es posible que Dios espere hoy? ¿Es posible que Dios espere hoy que tú y que yo tengamos la misma clase de fe que tuvo Josué, que se atreve a creer a Dios para lo imposible? Esa es la clave. La clave no es si el sol se paró, si no sé qué, si Dios simplemente iluminó con su propia luz, el tiempo transcurrió, la tierra siguió girando, porque si la tierra pegó un frenazo, la inercia de la tierra, todo eso... No, eso no es lo importante. Lo importante es tú y yo. ¿Tendremos esa clase de fe para creer que Dios también puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible? Igual que Josué lo creyó. Eso es lo verdaderamente importante. La verdad es que yo me pregunto qué se hubiera podido sentir en un momento así. O sea, ¿qué pensaría Josué? ¿Qué pensarían los soldados que iban con él? Estarían alucinando. O sea, ellos allí matando enemigos, persiguiendo enemigos, luego veremos que persiguieron a los reyes, no sé qué, y no se hacía de noche. Se había parado el sol donde Josué había dicho. Y la luna que estaba saliendo ya no siguió más. ¿Qué sentirían en ese momento? ¿No os gustaría sentir lo mismo? Sería alucinante estar en un momento así, ¿eh? Yo, de verdad... Podemos creer tú y yo que si tenemos la fe de pedir, como he dicho antes, Él tiene el poder de actuar y nosotros podemos saber qué se siente en ese momento. De hecho, yo creo que muchas veces hemos sentido eso. Hemos sentido, cuando hemos vivido el poder de Dios en nuestra vida, hemos sabido lo que se siente. Se siente la presencia de Dios, se siente su respaldo, se siente seguridad, se siente temor, porque se siente la majestad de Dios, se siente su santidad, se siente que si te mueves, dices, wow, que no salga un milímetro de carne por aquí, porque si me muevo un poco en la carne, la santidad de Dios me fulmina. Dios nos dice, igual que a Josué, esta palabra es para ti y es para mí, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios nos dice, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
Señor, pero hemos caminado durante una larga noche. Una larga noche, son muchos años. Son muchos años de noche, son muchos años de oscuridad, son muchos días sin ver la luz. Y parece que nuestro día, nuestra vida no nos da para acabar con todo lo que tú habías puesto en nuestro corazón, con todo lo que querríamos desarrollar. No vemos el resultado de nuestro esfuerzo. Mientras el tiempo va pasando y va pasando y va pasando y camina el reloj inexorablemente y se está acabando nuestro día. ¿Crees que Dios está dispuesto a parar nuestro tiempo hasta que consigamos la victoria completa? Yo creo que es el momento que le digamos, Señor, para el tiempo. Para el tiempo, queremos conseguirlo. No queremos perder más tiempo. Hablábamos de esto el otro día, impresionantemente. Para el tiempo. Creemos que Dios está dispuesto a parar nuestro tiempo hasta que consigamos la victoria completa. ¿Estamos dispuestos a echar el resto y seguir peleando con todas nuestras fuerzas? Si es que sí, y yo espero que sea que sí, y yo digo sí, sí Señor, es el momento que le puedes decir al sol, sol, detente, detente, detente. Podemos decirle al reloj, no marques las horas, pero es tiempo de pelear, persiguiendo nuestro destino hasta conseguirlo, porque sin duda lo vamos a alcanzar. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Yo los he entregado en tu mano. Y esto es lo que conectará el poder de Dios y la grandeza de Dios con el potencial, con nuestro potencial para hacer grandes cosas para Él en su nombre. Amén. Amén. Tiempo muerto. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo de vida en Josué. Señor, creemos que tú estás dispuesto a darnos un tiempo muerto, a parar el sol, a parar el tiempo. Sí, hemos caminado y estamos caminando durante lo que parece una larguísima noche. Y cuando llega la luz del día, a veces pasa tan rápido que esa luz del día se está de nuevo tapando con las sombras de una nueva noche. Y el esfuerzo realizado no se acompaña con los resultados. Y van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años. Señor, estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir renunciando, como nos compartía Slavi, a seguir renunciando a casas, trabajos, hijos, para alcanzar aquello que tú tienes preparado, para poseer, para dominar a nuestros enemigos, para alcanzar la vida abundante. Señor, queremos tener la actitud correcta, igual que Josué, Señor. Y te pedimos que nos conectes al poder de Dios, a tu poder, a tu grandeza, Señor, para desarrollar el potencial plenamente de lo que tú has diseñado, de lo que tú has trazado, del que es tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Sol, detente en Gabaón. Señor, permítenos
amplía la luz del día y permítenos, Señor, acabar con todo aquello que quiere acabar con nosotros y alcanzar aquello a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tiempo muerto, time out. Reloj, no marques las horas. Que Dios responda a nuestra oración. Y sin duda, Él los ha entregado en nuestras manos. Ninguno prevalecerá delante de ti. Muy bien, que Dios os bendiga mucho, que tengáis un muy buen domingo y no os olvidéis de orar por la reunión del sábado, es importante, es muy importante. Vamos a prepararla creyendo que de alguna manera es esa extensión de luz del día, ¿no? Creo que puede ser algo significativo. Y bueno, pues os deseamos lo mejor, de verdad. Qué bueno veros y que os vaya muy bien y que Dios os permita también que pare vuestro sol y os permita alcanzar todo eso que Dios puso en vuestro corazón. Que el Señor os llene de bendición y qué alegría veros, de verdad. Muy bien, que Dios os bendiga. Buena semana para todos.